En este video les hablaré un poco sobre qué es la glucosa y cuál es la respuesta inmediata de nuestro organismo cuando consumimos alimentos ricos en hidratos de carbono, que posteriormente se convierten en glucosa, además de conocer cómo es que se da la coordinación en las células de distintos órganos para hacer un uso apropiado de la glucosa. Antes de comenzar, debemos estar familiarizados con algunos conceptos importantes. Primeramente, hablaré sobre la glucosa. La glucosa es un tipo de azúcar que se encuentra en nuestra sangre. Específicamente, es un monosacárido que representa la principal fuente de energía necesaria para asegurar el buen funcionamiento de las células del organismo. Conociendo qué es la glucosa, podemos hablar ahora de la insulina. La insulina es una hormona proveniente del páncreas, específicamente de las células beta. Cumple con un papel crucial en la distribución de glucosa en las células del cuerpo. Asimismo, esta hormona aparece solo cuando el cuerpo se encuentra en un estado de hiperglucemia o momento de saciedad. También, otras funciones de la hormona es proporcionar las condiciones para llevar a cabo distintas vías de señalización o rutas metabólicas como la glucólisis y la glucogenogénesis. Como último concepto relevante, hablemos sobre qué son las vías de señalización. Según el Instituto Nacional del Cáncer, es la descripción de una serie de reacciones químicas en las que un grupo de moléculas de la célula trabajan juntas para controlar las funciones celulares como la multiplicación o la destrucción celular. Siendo de este modo que todas las células emplean vías de señalización específicas para censar la información de llegada, traducirla, interactuar y responder ante aquella información. Para que sea más claro, debemos saber que todas las vías consisten en cadenas de proteínas que interactúan una con la otra en una secuencia previa establecida evolutivamente. Ahora bien, la ejecución de estas vías puede variar, pero en general consiste en la llegada de un ligando, molécula señalizadora, a un receptor de la célula. Conociendo estos importantes conceptos, ahora podemos contestar dos preguntas. Primero, ¿cuál es la respuesta inmediata de nuestro organismo cuando consumimos alimentos ricos en carbohidratos? Y segundo, ¿cómo funcionan las vías de señalización en la insulina? Contestando la primera pregunta, sabemos que después de ingerir alimentos, los nutrientes son absorbidos por el tracto gastrointestinal y transportados por la sangre al hígado y a otros órganos. Particularmente, si los alimentos son ricos en azúcar, los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo aumentan notablemente. La glucosa presente en la sangre puede ser usada de inmediato para producir energía por las células de diferentes órganos, como el cerebro, o puede ser almacenada como reserva energética por el hígado o el tejido adiposo. Contestando a la segunda pregunta, recordemos que la hormona insulina aparece cuando el cuerpo cuenta con niveles elevados de azúcar en la sangre. Por ende, esta vía de señalización va a ocurrir solo cuando estas condiciones se presenten. Esto se debe a que la insulina es la molécula señalizadora que se juntará con el receptor, el cual es una glicoproteína que pertenece a la familia de receptores para factores de crecimiento, además de ser un heterotetrámero compuesto por dos subunidades, alfa y beta, que facilitarán la unión de un receptor y el ligando. Seguidamente, el receptor, al recibir la señal de la insulina, recluta y fosforila dos proteínas adaptadoras, las cuales son la IRS y la SHC, proteínas que organizan complejos moleculares que desencadenan diferentes cascadas de señalización intracelular. Ahora hablemos un poco de regulación génica y cómo es que ésta se relaciona con las vías de señalización que ya conocemos. Primero, hay que conocer un poco sobre qué es la regulación génica. Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, la regulación génica es el proceso de activación y desactivación de los genes. Esto ocurre en las etapas tempranas del desarrollo, cuando las células comienzan a asumir funciones específicas. La regulación de expresiones de los genes consiste en que los genes apropiados se expresen en los momentos adecuados, ya que esto puede ayudar a un organismo a responder de mejor manera a su entorno. Para lograr todo lo anterior, la regulación génica tiene que ser llevada a cabo por una variedad de mecanismos, entre los cuales está la modificación química de los genes y la activación o desactivación de los mismos mediante su asociación con proteínas reguladoras. Ligando la regulación génica con las vías de señalización, podemos decir que en ambos procesos la célula sufre alteraciones en su estructura y manera de funcionar,
debido a la interacción con moléculas que emiten señales. Por un lado, en las vías de señalización de la insulina sucede que la unión entre el ligando y el receptor genera cambios y alteraciones en el funcionamiento intracelular, ya que como sabemos, el ligando transmite señales de información para que al final la célula aplique una respuesta que es en sí toda la información que emitió la molécula señalizadora. Por otro lado, en la expresión génica, la estructura se modifica al momento de ocurrir una alteración en las condiciones de la célula. En este momento entran en juego las propiedades llamadas factores transcripcionales, las cuales reciben la señal del cambio en el entorno de la célula y ordenan una adaptación a la circunstancia específica. Ambos procesos presentan una regulación en eventos metabólicos relacionados con las proteínas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.